¿Me escuchan? Muy buenas noches, profesor. Alto y claro. Permítame un segundito, vamos a cargar. Buenas noches, profesor. Buenas ¿Cómo noches a está, todos. Genoveva? Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Creo que está con el micrófono silenciado. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Ahora sí, muy bien, muy bien. Continuemos, a ver. Habíamos hablado respecto de las garantías de no repetición y de su importancia, ¿no? A dicho respecto, es importante tener presente que la Corte, a tiempo de
activar las garantías de no repetición, considero un tópico, que era el tema de la gravedad, ¿no? Al respecto, en cuanto a las condiciones excepcionales respecto al contexto. Entonces, la Corte consideró el hacinamiento, la posibilidad de mantener la distancia entre las personas, la ventilación de espacios, el acceso a la comida, el agua, provisión de elementos de higiene, la prevención del contagio como las mascarillas, el alcohol, los jabones, la disponibilidad de la atención médica. Como pueden ver ustedes, este factor ya habíamos visto en video, ¿verdad? Y el compañero inclusive mencionó, tenemos ahí un micrófono, por favor. Ricardo. O Geneva, su micrófono, por favor. Ok, entonces el compañero Ricardo mencionó justamente las similitudes que existían, ¿no? Entre recintos carcelarios de Bolivia, pues, y de Panamá. En dicho sentido, es que habíamos identificado los paralelismos. Pero como pueden ver, estos factores que han sido detectados, o sea, en este caso, respecto de la situación de Panamá en atención al requisito de gravedad en cuanto a las estaciones de detención migratoria, estas tienen mucha similitud respecto de las cárceles, ¿no? De las deficiencias, etcétera, indistintamente del país, ¿no? O sea, bueno, con excepción de las cárceles modelo tal vez de El Salvador, pero creo que a nivel de Latinoamérica, creo que las circunstancias son muy similares, ¿no? Pasa en Argentina, etcétera. Bueno, un cúmulo de países en Perú, igual que tiene un cúmulo de casos, inclusive el caso, por ejemplo, el caso penal Castro Castro versus Perú, en el cual se les desnuda a las mujeres, ¿no? Y justamente por los procedimientos de revisión, etcétera, en cuanto a su integridad, ¿no? Es que se condena al Estado. Entonces, esos factores, ¿y por qué les digo que consideramos estos factores? Porque hoy en día es lo que bueno, no hoy en día, sino ya desde unos años atrás, se denomina lo que es el litigio estratégico, ¿no? Y eso es una línea la cual consideran muchas ONGs o instituciones inclusive a fin de tener esa perspectiva, ¿no? Por eso yo directamente les digo el tema del, de las garantías de no repetición para que con la base de las sentencias ustedes puedan analizar en cuanto a esas circunstancias, pues si pueden interponer, o sea, ¿no? Y obviamente, pues ello implica también un tópico que trasciende, ¿no? Desde lo macro, etcétera. Entonces, en este entendido, consideró la Corte que la estación La Peñita tenía una capacidad máxima para 500 personas y sin embargo ya tenía más de 1500, ¿no? Entonces superaba el 200% de su capacidad. En ese marco, la Corte manifestó que no existía claridad en cuanto a la información que proporcionó el Estado, ¿no? Respecto al mejoramiento de las condiciones. Y por eso se consideró que no se contaba con información respecto a la ventilación, distancia adecuada entre personas, inclusive de las personas que ejercen funciones, es decir, funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Entonces, también la Corte advirtió la limpieza limitada que existía, la cantidad de letrinas, la falta de claridad por parte del Estado, ¿no? Respecto a la existencia de unidades habitacionales individuales y espacios de aislamiento, ¿no? Para personas con factor de riesgo, como eran las embarazadas. Entonces, al respecto, por ejemplo, el tema de cantidad de letrinas, eh, imagínense ese factor sumamente vinculado a lo que supone el derecho a la salud, vinculado con el tópico de la dignidad humana. Por ese simple hecho, ese aspecto, se puede empezar a analizar este tipo de situaciones, ¿no? Respecto de recintos penitenciarios, etcétera, ¿no? Inclusive, bueno, no sé cómo pasaba en Panamá, pero al menos en Costa Rica,
por ejemplo, tampoco las instituciones contaban con servicios para el público, es decir, para la ciudadanía, para que pueda acceder usualmente, no se tiene un espacio siquiera en oficinas públicas para que pueda acceder, digamos, a un sanitario, etcétera, ¿no? Entonces, usualmente en los restaurantes, pero las instituciones públicas no. Entonces, ese tipo de situación se daba, ¿no? Y en Bolivia lo mismo ocurre. No sé en Panamá, a nivel general, cuál será la situación, pero dicho factor en un contexto de un recinto carcelario se agrava, ¿no? Entonces, el tema de la falta de limpieza, letrinas, etcétera, tenemos el derecho a la salud, a la dignidad humana, etcétera, entonces vinculados varios elementos que nos van a permitir tener un litigio estratégico, ¿no? Obviamente, sin lugar a dudas, va a causar un revuelo, ¿no? Entonces, son aspectos que se debe considerar. Entonces, también la Corte consideró el tema de las unidades habitacionales. En las cárceles de Bolivia, usualmente lo que ocurre es que existen personas que inclusive duermen en pasillos. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio, ¿no? Entonces, eh, esos tópicos fueron considerados en su momento por la Corte, ¿no? El tema de la falta de condiciones, eh, que parecerían tan básicas, ¿no? El tema del número de letrinas, el número de habitaciones, etcétera. Parecían aspectos superficiales, etcétera, pero que tienen, es importante recordar que tienen directa incidencia en cuanto a los derechos de los humanos, ¿no? En este caso. Entonces, es importante que tengamos esa previsión. Ahora bien, a propósito de todas esas condiciones, es importante recordar el caso Gianni Bosico. En ese caso, la Corte señaló que el Estado, eh, bueno, la Corte en su caso, protegió no solo a las niñas, sino también a sus familiares. En ese entendido, a su madre, a su hermana, etcétera, en atención a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, la inseguridad en atención a esa situación de vulnerabilidad respecto a la toma de decisiones por parte del Estado en cuanto a que sean probablemente expulsadas de República Dominicana, eh, fueron unos motivos que se consideraron a tiempo de determinar, en este caso, la sentencia, a partir de un temor fundado, ¿no? En el cual suponía respecto a la posibilidad de expulsión. Entonces, ese tópico es importante tenerlo presente que cuando una familia migrante vive con un temor constante de que uno de sus miembros sea detenido, deportado, etcétera, se afecta la integridad psíquica y moral de toda la familia. Entonces, la Corte refiere que el simple temor fundado a la separación familiar o a la expulsión puede constituir una violación del derecho a la integridad personal y que esa perspectiva debe ser tenida en cuenta por los operadores jurídicos. Ahora bien, el reconocimiento por parte de la Corte de la afectación a la integridad psíquica de los familiares de las víctimas directas, en el caso de Gianni Bosico, sientan un precedente de gran relevancia para el derecho migratorio. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, pues, los procedimientos migratorios se han centrado en el individuo, evaluando la situación personal y su situación de eventual riesgo de quedarse en el país, etc. Sin embargo, ese enfoque individualista es insuficiente cuando se trata de personas que forman parte de un núcleo familiar, ¿no? Entonces, el núcleo familiar se constituye, ojo, no solo por un tema de matrimonio, sino basta que tengan sentimientos, vivencias compartidas, para que sea considerado eso de los defectos de la ley. Entonces,
es muy importante tener, que les digo, una perspectiva que trascienda lo ya establecido, como hemos visto en la anterior sesión respecto del ordenamiento jurídico interno, ¿no? Como les digo acá, ya con la jurisprudencia de la Corte, en función del artículo 1.1, obligación de garantía y respeto, y del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los estados tienen la obligación de garantizar, respetar y desarrollar en cuanto a el núcleo familiar. Ahora bien, ese tópico fue considerado en cuanto al sufrimiento por la incertidumbre prolongada, ¿no? Y la Corte refirió que el temor a la separación definitiva o la angustia eh, existente por las condiciones de la detención se constituyen en formas de sufrimiento psicológico por parte del Estado. Y el Estado debe prevenir. Entonces, este tópico fue reforzado en el caso Pacheco Tineo, de la familia Pacheco Tineo versus Bolivia. ¿Por qué? Porque la Corte analizó el impacto de un procedimiento de deportación irregular en la unidad familiar y el bienestar de los niños. Y el tribunal señaló que la separación de los niños y niñas de sus padres pueden en ciertos contextos poner en riesgo la supervivencia y el desarrollo de los mismos. Entonces, la participación de los niños adquiere una relevancia especial en la atención a procedimientos que puedan tener un carácter sancionatorio, ¿no? En relación con una infracción al régimen migratorio. Y ello pues está eh, con un enfoque respecto del bienestar de los niños, ¿no? Eso es importante tener presente. Entonces, esta perspectiva que integra el derecho a la integridad personal con el derecho de protección a la familia debe guiar la actuación de las autoridades migratorias panameñas al evaluar una medida de deportación, expulsión u otra, eh, ya que no basta con señalar la existencia de una causa legal únicamente, sino que se tiene que hacer un análisis ponderado de las consecuencias que dicha medida tiene sobre el núcleo familiar, ¿no? Más aún cuando hay niños, niñas, etcétera, ello en función de la opinión consultiva 2114. En ese sentido, es importante que existió un decreto ejecutivo 6 de marzo de 2025 que crea el permiso de protección de seguridad humanitaria. Y en ese entendido, en el decreto ejecutivo 6/2025, se hace referencia a que la voluntad del Estado sea la de alinear a los estándares interamericanos de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, la Corte realizó unas observaciones. En ese sentido, en cuanto a las barreras de acceso, ¿no?
toda vez que desde la perspectiva de la Corte debe analizarse desde la razonabilidad y la proporcionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la exigencia de presentar un poder mediante apoderado legal se puede entender como una barrera económica significativa para muchas personas migrantes, ¿no? Más a menudo que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, y que si bien la representación legal puede ser deseable, el Estado debe garantizar mecanismos de acceso a la justicia y asesoría legal gratuita para quienes se encontrarían en esa situación. A propósito del caso Beleslor, en el párrafo 146, sobre las manos de, sobre las, caray, se me fue el término, disculpe. Entonces, en ese sentido, la asistencia letrada sobre procedimientos migratorios es importante, ¿no? También el tópico respecto del requisito 3, por ejemplo, la copia completa del pasaporte debidamente notariado, que también puede ser problemático, ¿no? Porque muchas personas migrantes ingresan al país sin pasaporte o con documentos de viaje que no cumplen los requisitos formales. El propio artículo 10 del decreto ejecutivo 6, por ejemplo, preveía una solución para estos casos. Y la presentación de una certificación consular a ver. Este tópico muchas veces se subsana respecto de la presentación de una certificación consular, ¿sí, no? Entonces, en ese sentido, ahí genera un conflicto, ¿no? Entonces, los requisitos 5, registro de mano de obra migrante, y 9, ficha de seguro social o declaración fuerte, que vaya a tener una impronta en la perspectiva de los contextos de migración ilegal que acaece pues con respecto de los testigos, ¿no? En ese sentido, también existe un permiso de protección de seguridad humanitaria. Y este se otorga pues de forma individual, ¿no? Para que una vez presente las la documentación, ese tópico va a revestir una validez de 2 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante también tener presente al respecto que la integración del permiso de residencia y del permiso de trabajo en un solo administrativo y el otorgamiento en un periodo de 2 años es una medida acertada, ¿no? Entonces, en ese tenor es que nosotros tenemos que tener esa perspectiva. Ahora bien, es importante que se tenga presente que toda persona extranjera que haya obtenido un permiso de protección de seguridad ciudadana, de seguridad humanitaria, transcurridos los 2 años, puede optar por una prórroga de 6 años. Y una vez transcurrido ese periodo de la prórroga,
puede optar por la residencia permanente, no cumpliendo los criterios que se establezcan por parte del Ejecutivo. Entonces, esa disposición crea una vía de regulación progresiva que puede culminar en la residencia permanente, ¿no? Y eso es coherente con los principios de integración, ¿no? Porque se establece también una solución para aquellas personas que no tienen pasaporte. Entonces, en caso de que la persona eh, en caso de tener pasaporte deteriorado o en trámite, debe presentar la certificación del consulado que acredite las generales de ley y que certifique que no posee el pasaporte o que el mismo se encuentra en trámite debidamente, ¿no? Y eso fue autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante tener presente la resolución número 115.428 de 2025, que el director general de Migración emitió y estableció una medida de alivio económico para fomentar la regularización, ¿no? Entonces, en ese sentido, exoneró en el tema de las multas hasta un 50%, ¿no? Y bueno, tú me dirás, en ese sentido yo le diría Estado eh, respecto a la creación de condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa buena práctica reconoce que las multas por estadía irregular pueden acumularse hasta convertirse en una deuda impagable, ¿no? Por muchas personas migrantes, creando una especie de círculo vicioso que perpetúa la irregularidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos casos están viajando para conseguir un trabajo, etcétera. En ese sentido, al reducirse significativamente el monto de la multa, 50% de la exoneración, el Estado elimina una barrera económica importante, ¿no? Y facilita el acceso a la regularización. A ver. Existe una resolución respecto al reconocimiento de pasaportes venezolanos, ¿no? Que es la 7533 de 2025. Y es una respuesta ante el hecho excepcional, ¿no? Que dispuso, en lo esencial, que ante la situación en la cual los ciudadanos venezolanos no pueden renovar sus pasaportes en ese país, primero aceptó el uso de pasaportes de ciudadanos venezolanos que se encuentran vencidos, como un documento con características de identidad válidas y vigentes para realizar cualquier tipo de trámite migratorio. Y segundo, el Servicio Nacional de Migración reconoce como vigentes y admite una perspectiva de aplicación respecto a la movilidad humana en contextos de crisis. En ese sentido, por ejemplo, no sería razonable ni proporcionado exigir a una persona venezolana un pasaporte vigente cuando el propio Estado panameño
por decisión soberana, ha roto las relaciones diplomáticas que permitían la renovación, la resolución en cuanto a la identidad real que posee una persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que nos encontramos dentro de la puesta en práctica de esa determinación, en este caso del Estado panameño, ¿no? Por ejemplo, respecto a aceptar solicitudes de prórroga de permisos de residentes temporales provisionales o de permiso de residencia permanente y visas de trabajadores domésticos, ¿no? Entonces, en ese tenor, esa resolución respondió a una realidad común, ¿no? Muchas personas migrantes, por desconocimiento, falta de recursos o por demoras en la tramitación, dejan vencer sus permisos de residencia, ¿no? Y caen en una situación de irregularidad administrativa al aceptar solicitudes de prórrogas ya vencidas, ¿no? Por otro lado, respecto del acceso a la salud y a la educación, han existido estándares en ese tenor interamericanos, ¿no? Pueden revisar el caso Cusculpi-Varal, entre otros. En ese entendido, es importante tener en cuenta que el acceso a los derechos sociales es garantizado por el Estado para algunas personas que son migrantes, ¿no? Sin distinción de la situación migratoria, en atención a los derechos a la educación y a la salud. La opinión consultiva 2114 establece que el acceso a la atención en salud, tanto física como psicosocial, que sea culturalmente adecuada y con consideración de las cuestiones de género, es parte de las medidas de protección integral que los estados deben garantizar a los niños, niñas, adolescentes y migrantes. En el caso NADG Dorsema versus República Dominicana, a manera de ejemplo, se abordó una obligación respecto de garantizar la atención médica, ¿no? Especialmente en escenarios en el cual se encuentra una emergencia médica. A partir de un razonamiento que considero las necesidades de los grupos vulnerables y la situación irregular, ¿no? Entonces, la Corte refiere que el Estado debe garantizar que los bienes y servicios de salud sean accesibles a todos, ¿no? Y a los mismos estándares de la comunidad. Entonces, en ese sentido, si no ocurriera ello, por ejemplo, que no existe un servicio de salud accesible para todos, en especial a los sectores más vulnerables y marginados de la población, se tiene que tener en cuenta de esa obligación estatal.
Ahora bien, la profesora Gioconda Herrera, al analizar las subjetividades migrantes, recuerda que detrás de cada política migratoria, de cada trámite administrativo, de cada cifra estadística, hay personas, hay nombres, hay operadores jurídicos, etc. Pero, ¿qué significa la expresión de buscarse la vida para todas estas personas? Que provienen tal vez de mundos sociales y culturales diferentes, con mucha diversidad y que, quieras o no, ya experimentan desigualdades eh, por su misma condición de migrantes, ¿no? Entonces, es algo que debemos pensar respecto de por qué están migrando, qué vida dejan atrás, qué vida pretenden que venga para un futuro. Y en ese sentido es que, nosotros tenemos que tener a tiempo de analizar una causa, esas consideraciones, porque esas particularidades justamente van a ayudar a identificar las interseccionalidades, ¿no? Respecto de la conculcación de derechos humanos y poblaciones vulnerables, ¿no? Y las intersecciones son dos categorías que se cruzan, por ejemplo, mujer pobre, ¿no? Entonces, ello a los fines de determinación de la vulnerabilidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, es que nosotros debemos tener en cuenta que, por ejemplo, para una mujer buscarse la vida va a ser complicado, pero imagínense ustedes, por ejemplo, porque uno conoce de todo acá, eh, tenemos que tener un enfoque en el cual atiende las particularidades, ¿no? Por ejemplo, ahora hay mujeres trans y el tema de que deje su país, se vaya a otro país, etcétera, muchas veces significa que se deja un entorno violento de discriminación, ¿no? Por la condición sexogenérica, ¿no? Y entonces, en ese entendido, es importante que se tenga cierta perspectiva holística, en muchos casos inclusive hay factores emocionales, etcétera, eh, porque ello va a permitir evaluar lo que se llama las subjetividades. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, continuamos. Bueno, vamos con las familias y al respecto los derechos humanos. A ver, existe un caso que se llama el caso Fornero e hija versus Argentina. Y ustedes saben bien, habíamos hablado respecto de la adopción de medidas, ¿no? En cuanto a que existían migrantes ya no acompañados o que fallecieron sus papás, etcétera, y seguían en el trayecto. Sin embargo, eh, desde una perspectiva que vaya a abarcar un tópico de la adopción y la guarda,
existe lo mismo de lo que se llama que es la separación familiar, ¿no? Y la Corte en ese caso refirió que se puede producir en contextos migratorios, ya sea por deportación, expulsión o la imposibilidad de regularizar la situación de un familiar, ¿no? Entonces, en ese entendido, eh, es importante tener conciencia de los hechos. Bueno, fruto de una relación que terminó antes de que la niña naciera, en la cual el padre desconocía la existencia del embarazo hasta el quinto mes del mismo. Y una amiga le comentó al respecto, ¿no? Entonces, con posterioridad a conocer sobre el embarazo, el padre le preguntó a la madre, ¿no? Si él era el padre y ella lo negó en toda ocasión. Posteriormente, al día siguiente del nacimiento de la suegra, entregó a su hija un matrimonio en atención a que eran residentes en Buenos Aires capital. Se dejó un acta, ¿no? Y lo esencial daba cuenta que el papá, reconoció a la niña el 4 de julio de 2000 e inició acciones legales para recuperarla, porque se inició un proceso judicial que duró más de 10 años, ¿no? Y el papá, solamente pudo ver a su hija por una vez, por 45 minutos, imagínense. El artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos refiere a la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad, ¿no? Y que debe ser protegido por la sociedad. En ese sentido, la Corte, en el caso Fornero e hija versus Argentina, refirió que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de la familia, ¿no? Y el derecho del niño de crecer con su familia de origen es un... Dentro de estos escenarios es importante considerar un factor, el cual es el interés superior del niño. Y la Corte refirió que la determinación del interés superior del niño en casos de cuidado y de custodia de menores se hace a partir de una evaluación de los comportamientos parentales específicos, ¿no? Y el impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño. Entonces existen también daños o riesgos reales también probados, ¿no? Muchas veces probados. Pero es importante que los patrones que se tenían han quedado anquilosados, ¿no? Respecto al arma, etc. En ese sentido, en ese marco,
no se pueden tener estereotipos, presunciones, inclusive concepciones tradicionales de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Corte, cuando ve alguno de esos elementos, determina la presencia de estereotipos. Y bueno, pues se tiene la prohibición de estereotipos en las decisiones administrativas y judiciales. En ese entendido, la primera determinación fue que el tribunal no materializó la garantía, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué dirá? Bueno, volvamos. A ver, existen estudios de Chicago, si no me equivoco, en los cuales dice que las autoridades o cualquier persona a tiempo de tomar una determinación tiene al menos un 40-45% de recuerdos y en base a en base a esos recuerdos toma una determinación, ¿no? En ese sentido, eh, voy a expresar que dicho tópico, dichas presunciones, por ejemplo, respecto del concierto, en cuanto a los acuerdos que existen en la jurisprudencia a nivel interamericano y a nivel latinoamericano también, respecto de la materialización de garantías, ¿no? Y en ese sentido, la prohibición de estereotipos está vinculado a ello, ¿no? En cuanto al, a la persona. Pero tenemos que tener en cuenta que la Corte critica todo lo que supone ideas preconcebidas, ¿no? ¿Por qué? Porque procura comentar la facilitación, la comprensión respecto de dichos tópicos puede suponer, por ejemplo, procesos reproductivos, la relación con una futura maternidad y paternidad. Y en ese sentido, hablan también de los eventuales vínculos afectivos o supuestos deseos mutuos de formar una familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí, por ejemplo, se puede hablar sobre estereotipos en cuanto eh, se tiene, por ejemplo, el, el tópico del estereotipo, ¿no? Por ejemplo, el tema de formalidad de una relación, ¿no? El tema de noviazgo, entre otros tópicos, ¿no? Entonces, existe lo que se llama la demora judicial, ¿verdad? La Corte considera la demora judicial en cuanto a que en ese caso se convirtió en un argumento para negar el derecho del padre y que la doctrina ello lo ha denominado el efecto perverso del tiempo y que es especialmente relevante para procedimientos migratorios donde las demoras prolongadas pueden generar situaciones de hecho irreversibles, ¿no?
Por ejemplo, la inclusión de un niño en un columpio, ¿no? El tema de acompañarle a que suba el resbalón, ¿no? Y a ver, con calmitas, eso hay que tener esa perspectiva de tener una paciencia, de ir con calma respecto de hacer las cosas con calma. ¿Por qué? Porque se debe tener una perspectiva integral. Pese a que la Corte ha determinado que el mero transcurso del tiempo en casos de custodia puede constituir, ¿no?, un factor que favorezca la creación de lazos con la familia, tenedora o acogedora, y pide que se tenga en cuenta dicho tópico, porque por el carácter irreversible o irremediable de una situación de hecho, ¿no? Y en función a que pues esto no se vuelva perjudicial a los intereses de los niños, ¿no? Porque son sus derechos que están en juego, ¿no? Entonces, la Corte también refirió que no puede invocarse el interés superior del niño para legitimar la inobservancia de requisitos legales, la demora o errores en procedimientos judiciales. En ese tenor tenemos que tener una perspectiva de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos identificó en lo esencial una concepción en cuanto, por ejemplo, al derecho a ser oído. En la opinión consultiva 2114 se hace alusión en cuanto al caso de niñas y niños migrantes, y obviamente pues es el caso que amerita la sujeción de niños, niñas, etcétera, a una protección procesal, ¿no? Y en ese entendido también la asistencia a un representante legal, eh, la emisión de la autoridad para proseguir, etcétera, y que se asegure efectivamente el tópico del derecho a ser oído. Entonces, los estados deben garantizar que el proceso se desarrolle en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado a la niña, niño, y que el personal encargado de recibir los relativos de vacaciones, se podría decir. A ver, los estados deben garantizar, ¿no? Digo vacaciones parecería porque muchas veces no se aplica este estándar, ¿no? A ver, vayamos con el caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane versus el Ecuador. Ahí, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo la Corte? Determinó la importancia de considerar las formas no verbales de comunicación en el caso de niñas, niños, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la razón, el fundamento, el resolver las opiniones en ese entendido?
los estados deben tomar previsiones pertinentes para considerar las formas verbales de comunicación. Entonces la Corte refiere, por ejemplo, el juego, la expresión corporal y facial, el dibujo, la pintura, mediante los cuales los niños demuestran una capacidad de comprensión, elegir y tener preferencias, ¿no? Respecto de su desarrollo. En el caso Aval y otros versus Argentina, también se abordó la notificación, ¿no? Vinculándolo con derecho a la defensa y con la necesidad de personal adecuado. Entonces, en ese entendido, existe también un principio de no privación de libertad por razones migratorias. Entonces, la opinión consultiva 2114, en el párrafo 140, fue muy contundente, toda vez que refirió que los estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas, niños o adolescentes que se encuentren Ahora bien, la Corte fundamenta esta posición en el análisis de la proporcionalidad y el sentido común, como ocurrió con el caso Vélez-Lor versus Panamá. Entonces, la medida de privación de libertad, si bien puede perseguir una finalidad legítima y resultar idónea para alcanzar esa finalidad, al conjugar los criterios desarrollados y en virtud del principio del interés superior de la niña, del niño, etc., la Corte tuvo una opinión de que la privación de libertad de niñas o niños por razones exclusivas de índole migratoria exceden el requisito de necesidad, toda vez que no es apto para tener una materialización de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Entonces, dicha situación, como por ejemplo la detención en un establecimiento migratorio, sí comprende el tópico de adoptar medidas menos gravosas, ¿no? Para llegar al mismo fin, ¿no? Entonces, en esencia, lo que le pide la Corte aquí al determinar eso es, oigan, resuelvan como los judiciales, ¿no? Eso es lo que en esencia quiere transmitir el fiscal, ¿no? Entonces, a partir de esa prisa, voy a referir que la libertad de la regla mientras se resuelve la situación migratoria, o se procede a la perspectiva en cuanto a la protección integral de derechos. Ahora bien, en cuanto a la transformación digital en la gestión migratoria, es importante que tengamos en cuenta el artículo 138 del Decreto Ley 3 de 2008, que establece, de Panamá, ¿no? Que establece una base legal para la modernización y automatización de los procedimientos migratorios, ¿no? En ese tenor, es un mandato que ha cobrado relevancia a partir de que se automatice la tramitación de procedimientos migratorios de varias instituciones, ¿no? Entonces,
La digitalización de los trámites migratorios puede contribuir significativamente Ahora bien, existe otro instrumento que es el Decreto Ejecutivo 11 de 2025, que modifica un Decreto Ejecutivo el 804 de 2009. Ahora bien, refiere que los miembros del Servicio Nacional de Migración y los estamentos de seguridad pública pueden requerir a cualquier extranjero una copia del pasaporte o de cualquier documentación de identificación personal, ¿no?, que permite establecer las generales de ley. Existe otra resolución, que es la 7534 de 2025, la cual establece igual el tema de la certificación CELI, ¿no? A dicho respecto existe lo que se llama el gobierno electrónico, ¿no? Entonces, hay estados en Latinoamérica que están avanzando hacia ese camino, ¿no? En ese sentido, hay que ir revisando y tener una comprensión de todos estos aspectos que parecen pequeñitos, pero en realidad que son trascendentales. Entonces, existe la protección de datos personales y seguridad de la información. También, ¿no?, el artículo 36 del Decreto Ley 3, que establece el carácter confidencial del registro de extranjería. Y la información contenida en el registro de extranjería ahora bien, Servicio Nacional de Migración tiene una impronta facultativa para ser intitulado como cláusula abierta, en el cual refiere que va a crear los mecanismos tecnológicos, formalizar los convenios y protocolos. En ese sentido, es importante que se tenga presente también la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, el blockchain. En cuanto a la gestión migratoria, la IA puede ser utilizada para automatizar decisiones, ¿no? Como la evaluación de riesgos o la concesión de visados, etcétera. Se puede generar una plataforma, ¿no?, de IA. En Bolivia, el Ministerio Público, que ha recibido un premio internacional anteriormente, han incorporado un sistema en el cual, mientras se está declarando la víctima, de Bolivia, ¿no?, mientras se está declarando la víctima, va analizando la tonalidad de voz, el sonido, todo, y genera unas gráficas muy interesantes, como si estuviera trabajando en SPS, ¿no?, que es un software especializado. Entonces, ahí es que pienso que se puede tener en cuenta dicho tenor, ¿no? Asimismo, existe lo que se llama el monitoreo respecto de estas poblaciones vulnerables, ¿no? Porque lo que han hecho estas instituciones inicialmente era monitorear.
Y en ese sentido existen pues diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, la preparación, que es la selección del equipo, definición de objetivos, identificación del marco jurídico aplicable, comprensión de contexto, mapeo de actores, definición de metodología, la recolección de la información, realización de entrevistas, revisión de fuentes primarias y secundarias, asimismo el análisis de la información respecto de la revisión y análisis de la información a partir de respuestas obtenidas, ¿no? La identificación de patrones de violaciones, la elaboración de informes, etc. Entonces, es importante también que se tenga una perspectiva respecto de tópicos jurídicos que están vinculados, ¿no? Por ejemplo, a ver, la defensa de personas migrantes en procedimientos de deportación. Ahí tenemos, por ejemplo, el derecho a ser oído, que está también en el artículo 66 del decreto ley 3, los estándares de la opinión consultiva 2114, el derecho a la defensa técnica, establecido en el artículo 94. El decreto ley 3, los estándares de la Corte IDH, el caso Vélez-Lor, la obligación en dicho sentido del Estado de proporcionar asistencia letrada a las personas, el derecho a la asistencia consular. Dichos estándares se encuentran en el caso Nadeje Dorsema y la opinión constructiva también 1699. Asimismo, el derecho a un intérprete, si es necesaria la garantía del debido proceso, que es reconocido en la opinión consultiva 1803 y en la 2114, ¿no? Asimismo, la evaluación del impacto de la unidad familiar y el interés superior de niños debe permitir recurrir, por ejemplo, una decisión con efectos en consideración del artículo 67 del decreto ley 3 y la opinión consultiva 2114. Ahora bien, esta situación, también les decía, hay casos de abusos sexuales, violaciones, por otro lado. Y en ese sentido, existe un acompañamiento psicosocial a las víctimas, ¿no? En ese sentido, se debe tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de la este tópico debe ser abordado a partir de la situación de vulnerabilidad de la persona migrante, que puede verse, ¿no?, sin lugar a dudas, agravada por factores como el género, la edad, la orientación sexual, la experiencia de la violencia, la condición de salud. Asimismo, el impacto del trauma y de la violencia en la salud mental y la necesidad de un abordaje especializado para que no se revictimice, ¿no? Asimismo, la necesidad de un enfoque de género y diferencial que tenga en cuenta las necesidades específicas de mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas LGTBI, personas con discapacidad. Asimismo, la confidencialidad y
Em, Otro tópico, la confidencialidad, el consentimiento informado, como principio rector de toda eventual intervención, la coordinación con organizaciones especializadas para que proporcionen un apoyo psicosocial, ¿no? Tanto psicólogos como trabajadores sociales. Asimismo, eh, es importante tener en cuenta lo que ha estado ocurriendo, ¿no? En diferentes latitudes, más aún en el norte. Eh, Toda vez de que, por ejemplo, el autor Varela Huerta refiere que organizaciones respecto a migrantes impulsan con acciones y discursos en una especie de clave de autorrepresentación, ¿no? Que es radical. Entonces, que cada vez se examinan eh, ahora bien, el, decía una sentencia, si no me equivoco, que era del juzgado octavo de distrito en materia administrativa en Ciudad de México, ¿no? Mediante un amparo indirecto, que era la 357 de 2018. ¿Y qué pasó ahí? Reconoció el derecho de las organizaciones a ingresar a estaciones migratorias para ofrecer servicios de asesoría y representación legal, ¿no? Y eso era un requerimiento que se tenía en cuanto a estas medidas dispuestas por la Corte para el cumplimiento, en este caso, por parte de los ciudadanos interamericanos. ¿Alguna duda, preguntas acá? Ahora, en ese sentido, en la opinión consultiva 2114, se ha hablado respecto de un procedimiento de evaluación cuando se requiere ayuda internacional, ¿no? En ese sentido, la Corte ha detallado objetivos de ese procedimiento de evaluación inicial. Por ejemplo, que se determine la identidad y, de ser posible, la del padres y hermanos, a fin de transmitirla a las entidades personales correspondientes. Y en ese tenor se tienen que tener en cuenta las garantías del debido proceso y que estas pues son aplicables a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, el derecho de ser notificado de la existencia de un procedimiento y la decisión que se adopte en dicho marco. El derecho de que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario, juez, especializado. Asimismo, el derecho de la niña o el niño a ser oído y a participar en las diferentes etapas procesales. Y el tópico que también no debe olvidarse es el acceso efectivo a la comunicación, ¿no? Y la asistencia consular. ¿Por qué? Porque existe un derecho a ser asistido por un representante legal eh, y a comunicarse libremente con dichos representantes, ¿no? En ese sentido, se designará un tutor, tutora, en, en ese sentido, es que
debemos tener una comprensión de lo que supone el interés superior del niño o de la niña, ¿no? En función a que se debe expedir una resolución fundamentada. Ahora bien, el derecho a ser oído, en función al párrafo 123, refiere a un derecho sustantivo, ¿no? Que debe ser garantizado de manera efectiva, adaptando el procedimiento a la edad y madurez del niño o niña, creando un entorno que no sea intimidatorio ni hostil, ¿no? Entonces también tienen el derecho a un recurso con efectos suspensivos, ya que una deportación o expulsión se puede tornar ilusoria o ilusorio cualquier recurso posterior si se ejecuta considerando el tiempo. Asimismo, la Corte profundiza el derecho a ser oído y las condiciones que deben rodear su ejercicio. En el caso de las perspectivas en las cuales se adopten medidas para asegurar efectivamente el derecho a ser oído, ello implica que se desarrolle ello en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible, hasta acá. ¿Alguna pregunta, duda? No, profesor, estoy claro, profe. Ya, muy bien, muy bien. Sé que es un poco pesado el día de hoy que estamos tocando diferentes tópicos. Estoy procurando hacerlo lo más sencillito posible para que justamente tengamos esa perspectiva sin complicación alguna. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos con el siguiente requisito, que era la urgencia. En ese entendido, el micrófono, por favor, Ricardito. En ese entendido, la Corte indicó que habían detectado 58 casos positivos de COVID-19, ¿no? En la estación de recepción La Peñita. Y miren, estamos hablando de COVID. Yo particularmente conocí un caso de tuberculosis, o sea, un caso registrado en realidad, de un detenido que tenía tuberculosis, ¿no? Y ustedes saben que basta que estornude, etcétera, que no se contagia. Por dicho, nosotros teníamos la información y utilizamos todos nuestros trajes, parecíamos astronautas, pero el resto de la población, los internos, detenidos, etcétera, no tenían pues esa información, porque eso nos enteramos cuando estaba mal la persona. Pero si nos ponemos a pensar en que efectivamente existían muchas probabilidades y con seguridad que ha de existir más contagios, estamos viendo de que hay un tópico de urgencia, ¿no? Inclusive eso pueden ser alegados respecto de recintos, ¿no? Penitenciarios. Entonces, existen diferentes patologías, etcétera, que pueden ser consideradas, ¿no? Hay que darle la vuelta al torque para que todo esté tranquilo, ¿no? Pero en ese entendido,
La Corte advirtió que el Estado no explicó si equipos de salud mental inclusive desempeñaban funciones en los centros de salud. ¿Para qué? Para evaluar afectaciones psicosociales. Muy bien. Ahora, otro criterio que consideró la Corte era pues el requisito de la irreparabilidad del daño. En ese entendido, la Corte refirió que podrían existir consecuencias irreparables en atención al derecho a la salud, integridad personal y a la vida de las personas migrantes, ¿no? Que estaban retenidas en el centro La Peñita y también en el albergue de Lajas Blancas, debido a que las personas trasladadas eh, muchas veces eran personas contagiadas, ¿no? Y sospechosas de estar contagiadas junto con sus contactos. Entonces, por parte de esas personas existiendo por ende un riesgo real respecto de la vulneración del derecho a la vida y a la salud de las personas, a no existir una atención adecuada en centros médicos que fueran apropiados, se configuraron los requisitos para la adopción de medidas, ¿no? Entonces, la Corte refirió que se deben adoptar medidas en atención al, al COVID. Permítame un minuto, por favor.
Bueno, entonces, bajo esos, bajo esos requisitos y la configuración, es que podemos lograr de cierta forma acceder al sistema interamericano bajo los diferentes preceptos jurídicos y, bueno, obviar muchísimos años, ¿verdad? Y ello aplicado dentro de un contexto de migrantes o también dentro de un contexto de recintos penitenciarios. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Perfecto. Bueno, vamos con la última tarea. Ya en plataforma está habilitado hasta el día de aquí a una semana para que puedan subir todas las tareas, etcétera, de todas las clases. Pero este último trabajo les voy a pedir que pongan énfasis respecto de derechos y que escojan ya sea una estación de recepción migratoria o un recinto penitenciario para que ustedes pues puedan activar los mecanismos, cuáles serían los factores de hecho y los factores de derecho para que puedan de cierta forma tener consideración respecto de los múltiples derechos que están en juego y lógicamente todo va a depender de la manera en cómo lo aborden, ¿no? Inclusive ustedes pueden realizar un enfoque desde los niños, un enfoque respecto de los adultos mayores, un enfoque respecto de ciudadanos que tengan otro idioma, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero es dos carillas, dos planas como máximo de los puntos, los lineamientos claves, tal vez la cita del párrafo de jurisprudencia o la normativa en el pie de página y no más. Lo que quiero es como un cúmulo de cuáles serían los puntos y la estrategia para un caso, ¿no? Y bueno, va a revestir, obviamente, y va a requerir, obviamente, que tengan pues que acceder a revisar un caso en concreto. Pueden utilizar tal vez alguna nota de diarios, o si ustedes conocen un caso, como teníamos el compañero, ¿verdad? Que conoció un caso real y ya estaba utilizando, referido a algunos argumentos, estaba revisando videos, etcétera. Y lo que quiero es eso, que un poquito traten de aterrizarlo para, para expresarlo en cuanto a alineamientos en máximo dos carillas, dos páginas, ¿sí? Y bueno, y con eso ya estaríamos. ¿Alguna duda o pregunta? No, profesor, estoy claro. Perfecto. Bueno, yo les agradezco a ustedes toda la paciencia que han tenido estos días por escucharme. Yo sé bien que es un poquito pesado, se hablan de diferentes contextos. Básicamente uno tiene que tener una visión que vaya a ser transdisciplinaria, porque una disciplina de especialidad, por ejemplo, es niñez, otra disciplina, derechos humanos, otra disciplina, el tópico de las diferentes poblaciones, como el tema de los recintos penitenciarios, la justicia penitenciaria, etcétera. Pero justamente ese es el desafío, ¿no? En este diplomado respecto del derecho migratorio y los diferentes tópicos que se abordan. Geneva, tiene la palabra. Buenas noches, profesor. Solamente es una pregunta. ¿Hasta qué día tenemos para entregar las tareas? A ver, hoy es 7 hasta el 14. Una semana, ¿no? Una semana. Una semana bueno, básicamente solo tuve que hacer la última tarea, ¿verdad? Bueno, y subir las otras. Bueno, ahora si no las he hecho, tiene que ponerse al día. Pero bueno, es una semana y obedece a la programación que se tiene por parte de la universidad y bueno, ellos directamente me transmitieron la información y bueno, yo he tratado de ampliar lo máximo posible para que revisen un día y al día siguiente entregue las notas, ¿verdad?
Gracias, profesor. No, pues con mayor gusto. Y, bueno, agradecerles a ustedes, agradecerles a la universidad por esta linda experiencia de compartir desde diferentes latitudes y países que parecen lejanos, pero que por los casos nos unimos. Ya les comentaba el caso de Vélez Lor, ciudadano de Ecuador, que tuvo el caso con Panamá, declararon la responsabilidad internacional en Panamá y que ahora vive, bueno, ha vivido muchos años en Bolivia. Y bueno, es así, ¿no? Los vaivenes de la vida en este mundo que parece tan grande, pero donde confluyen los derechos y ustedes son los traductores de esos sueños para luchar justamente y hacer que al menos se tenga lo mínimo en cuanto a la tramitación de las causas, ¿no? De los humanos, no que sea ciudadanos, sino de los humanos. Muchas gracias a ustedes por su paciencia y tolerancia. Gracias a usted, profesor. Pase buenas noches. Tengan muy buena noche. Un abrazo. Bendiciones. Cuídense. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.